El coaching es una disciplina que contribuye al desarrollo del potencial humano. Exploremos juntos su aporte a la sociedad, los desafíos del coaching en el mundo actual y cómo se complementa con otras profesiones. Yo soy Sandra Rosso y te doy la bienvenida a De Coach a Coach. Me da mucho gusto saludarte y que estés en este nuevo episodio de Coach a Coach. Quiero compartirte varias cosas. La primera es que durante este mes celebramos el mes del coaching ontológico, donde realizamos una semana de maratón con diferentes charlas, exposiciones y foros, donde desde la FICOP quisimos resaltar y enaltecer el trabajo que han venido realizando diversos coaches ontológicos que han escrito libros de ontología o que tienen que ver con el coaching ontológico. Así que en esos foros los tuvimos a ellos haciendo un homenaje y un reconocimiento. Y fuera de eso tuvimos a diferentes expositores de nuestras asociaciones nacionales miembros. Además, les tengo una sorpresa fantástica. Tenemos a nuestro querido Rafael Echeverría en una entrevista maravillosa que sé que van a disfrutar, y vamos a tener también al líder de una organización para que nos comparta el impacto del coaching ontológico en su banco. Así que bienvenidos. En la entrevista de hoy tendremos al doctor Rafael Echeverría, quien es un influyente sociólogo y doctor en filosofía, autor de decenas de artículos científicos vinculados al estudio de temas laborales en Latinoamérica y de libros relacionados con la ontología, así como con el pensamiento nietzscheano. Es ampliamente reconocido por su obra Ontología del lenguaje. En esta se cimentan las bases del coaching ontológico. Actualmente es presidente y socio fundador de la empresa internacional Biofeld Consulting. A lo largo de su vida se ha desempeñado como docente de sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, académico invitado de la Universidad de Stanford, consultor de las Naciones Unidas, asesor del Center for Quality of Management. Entre su larga lista de distinciones, quisiera resaltar el haber sido elegido en 1995 como miembro de la World Academy of Art and Science, organización científica global no gubernamental que selecciona a sus miembros en base a méritos demostrables en ciencias, artes y humanidades. También quisiera resaltar que en el año 2010 fue nombrado como doctor honoris causa de la Universidad Siglo XXI, así como haber recibido en el año 2012 el reconocimiento de innovación en desarrollo humano del Instituto de Seguridad del Trabajo de Chile. Bueno, quiero compartirles que estoy absolutamente feliz porque tenemos con nosotros a Rafael Echeverría, la persona más importante y representativa en el mundo del coaching ontológico. Rafael, bienvenido. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. De verdad que es un placer tenerte aquí con nosotros, Rafael. Y precisamente, digamos, cuando vemos esta profesión tan maravillosa, siempre estamos, digamos, desde el mundo desde el punto de vista de la educación, siempre se busca resolver algo, ¿cierto? O sea, no se forma por formar. Hay un problema social que se busca resolver. Yo quisiera preguntarte, ¿de qué se hace cargo el coaching ontológico? Esa es una pregunta fundamental, Sandra, y yo creo que es la mejor pregunta por la que podemos partir. Eh, Vivimos en una época sin precedentes, donde están pasando grandes innovaciones, grandes adelantos, pero donde simultáneamente nos encontramos en crisis de una profundidad inaudita. No solamente estamos enfrentando una crisis ecológica que pone en riesgo la sobrevivencia de la especie humana,
no solamente estamos viendo la caída y las crisis de distintas instituciones sociales, la crisis de los partidos, de la democracia, de los liderazgos mundiales, de la iglesia, los problemas que hay en las instituciones de la salud, etc. Entonces, estamos en un momento muy especial y yo creo que lo que es central de esta época es que desde hace algunas décadas hemos entrado en un proceso de profunda y aceleradas transformaciones que conllevan cambios equivalentes en las competencias que teníamos y nos impone niveles de obsolescencia fundamentales. Si miramos lo que está pasando hoy día en el mundo, y por Dios, si miramos las crisis individuales, el nivel de las depresiones cómo sube, cómo los suicidios llegan a los niños, cómo hemos entrado en una sociedad escapista que busca evadir muchos de los problemas que enfrentamos a través de una existencia vicaria que vive en función de cosas exteriores y ajenas. La sociedad del espectáculo, buena parte de eso. Cuando vemos las crisis en nuestras relaciones personales, cuando vemos la confusión que existe frente a tantas cosas, las crisis sociales, estamos siendo incapaces de resolver, la emergencia de propuestas autoritarias que ponen en cuestión los regímenes libertarios, democráticos y más igualitarios. Nos damos cuenta que estamos en una situación absolutamente álgida, con el solo reconocimiento que podemos destruirnos y destruir el tipo de sociedades en las que estamos, y lo estamos viendo. Eso nos llama a comprender que no estamos siendo capaces de resolver adecuadamente los problemas y los desafíos más importantes de esta época. Y eso yo creo que es un diagnóstico central. Y eso se expresa en crisis individuales, de sentido de la vida de los individuos, de las relaciones personales, de las modalidades de convivencia y de las instituciones, de las organizaciones que ordenan el vivir conjunto. Son 4 niveles distintos donde vemos esas crisis que nos están costando tanto enfrentar. Y yo creo que es fundamental preguntarse, ¿cuál es la raíz de esta crisis? Y hay que ser muy humilde y decir, son muchas cosas que pueden ser abordadas de muy distintas formas. No hay un factor que esté causando esto. Son múltiples. Pero curiosamente muchos de ellos, que son distintos, cuando los exploramos nos damos cuenta que remiten a algo en la que ellos convergen. Que dentro del conjunto de elementos que podemos identificar, y podríamos hablar de tantos de ellos, hay algo que es central, que yo he bautizado con el nombre de una profunda obsolescencia ontológica. Término en jerigonza. Es término que si lo digo así, es un concepto que yo mismo acuño. Obviamente no se entiende. Entonces, me es muy importante mostrar que esta propuesta surge para hacerse cargo de todas esas crisis y apuntando a un dominio, a un área que creemos que es el área matriz, que está en los factores que nos permiten ver las cosas
de la mejor forma como para poder hacernos cargo de ellas, para poder formular los problemas de una manera que nos ayude a resolverlos, que podamos ver lo que hoy no vemos y tomar las acciones que hoy no podemos. Ese es el carácter de la crisis que hoy día enfrentamos. Y eso es lo que yo llamo, en la raíz de todo eso, una obsolescencia ontológica. Y habiendo dicho eso, surge inmediatamente, ¿y qué es eso de la obsolescencia ontológica? ¿Qué es eso de la ontología? Y yo siempre insisto, no busquen en el diccionario porque tienen un 98% de probabilidades de encontrar una respuesta que no es la que es pertinente. Una respuesta que toma la palabra, que dice una palabra que tiene dos términos que lo junta, ontos, que en griego antiguo significaba ser, logos, que significaba estudio o teoría, es el estudio del ser. Y eso es exactamente lo que el término riguroso de ontología hoy en día no significa. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Es bueno entender que el término ontología no viene de los griegos. Surge a comienzos del siglo XVII por dos filósofos alemanes menores que lo entienden como el estudio del ser. Pero eso no es lo que hoy día da cuenta de lo que es lo ontológico. Desde ese entonces, a partir de importantes contribuciones en el campo fundamentalmente de la filosofía, y menciono a dos personajes que son centrales en la propuesta. El primero es Nietzsche. Y la filosofía de Nietzsche consiste, muy en breve, pero es central en lo que hacemos, en decir, estamos en un callejón sin salida. Llevamos 25 siglos siguiendo un camino que nos fue muy útil, pero para las condiciones actuales es un impedimento que nos permite resolver los problemas de esta época. Y lo que él dice, ese camino es la tradición de la filosofía metafísica que surge en la antigua Grecia y que durante la Edad Media se hace hegemónica en todo el mundo occidental y que comienza con la modernidad a arrinconarse en el dominio de la filosofía, pero sin tocar el sentido común que se ha contaminado de esa mirada y que es muy importante hoy día hacernos cargo de ello. Ontología, ¿qué significa hoy día? Es la forma como hacemos sentido de la realidad. Es la forma como subyacentemente, inconscientemente, socialmente, entendemos que tenemos que descifrar la realidad y a partir de la cual procuramos conocerla y a partir de la cual procuramos resolver los problemas que ella nos plantea. Eso es ontología. Es nuestra concepción subyacente, inconsciente, del carácter de la realidad que nos señala el camino de cómo hay que conocerla y cómo hay que intervenir para hacernos cargo de los problemas que ella plantea. Esto es central. Habiendo dicho eso, una de las grandes contribuciones que Nietzsche primero hace y luego Heidegger es lanzar algo que había sido dicho con cierta frecuencia antes, pero que no se había explorado realmente. Se había apuntado a esa puerta, pero no se había abierto esa puerta. Los seres humanos no vemos la realidad como ella es. La vemos de acuerdo a cómo somos nosotros.
Y venimos de una manera de concebir la realidad que presume que ella se nos presenta a la vista y que tenemos que hacer algunas cosas para llegar a captarla, y que ese camino consiste en entender el ser de la realidad y de las cosas, y que ese es un ser inmutable, que una vez que uno lo capta entendemos cómo las cosas se comportan, se relacionan con las demás. Todo remite a ese ser. Y que cuando accedemos al ser de las cosas, aquel lugar al que llegamos, lo llamamos la verdad en su sentido metafísico, en su sentido que le dieron Platón y Aristóteles en la antigüedad, y que fue lo que se impuso por casi 25 siglos. Y esa verdad es definitiva, es absoluta. Así como el ser no cambia, la verdad, una vez que se constituye, no se modifica. Todo eso está puesto en cuestión con lo que nosotros hacemos. Nietzsche es el primero que lo ve, y es el primer filósofo que dice: tenemos que romper con la metafísica. No la llama ontología todavía. Tenemos que romper con la metafísica porque nos impide vivir plenamente, alcanzar un sentido de la vida que se nos escapa. Pero luego viene Heidegger, que básicamente lo que hace es decir, bueno, si vemos las cosas no como son, porque a eso no accedemos, si las vemos como somos, la pregunta que hay que hacerse es, entonces, ¿cómo somos los seres humanos? No como individuos, como especie. ¿Qué tipo de existencia tenemos? ¿Qué tipo de vida accedemos? ¿Qué tipo de mirada desplegamos? Y esa es la gran contribución de Heidegger. Y para Heidegger, la ontología es la preocupación por entender ese ser existente que es el ser humano. Para él, una vez entendiéndolo, entender cómo constituimos la realidad y cómo articulamos nuestra existencia y nuestra vida. Eso es lo fundamental. Entonces, no es el sentido que le dieron los filósofos de comienzos del siglo XVII, XVIII, por allí, al término ontología. No es una palabra griega, es completamente de la modernidad. Y es básicamente una forma radicalmente distinta de conferirle sentido a la realidad exterior, a los demás, a las relaciones que con ellos mantenemos y a nosotros mismos. Es una manera radicalmente distinta de hacer sentido de la existencia y de los entornos en los que nos desenvolvemos. Y el elemento central de esta mirada es el reconocimiento que ese ser inmutable que la metafísica apuntaba era una ilusión, era una ficción que nos creamos. Que los seres humanos, y hoy día más que nunca, y lo sabemos, y no sé por qué no nos hacemos cargo, estamos siendo transformados día a día. La neurobiología, su concepto más importante es el concepto de plasticidad, que muestra que somos el resultado de un tejido entre nuestra constitución genética y muy especialmente neurológica y las experiencias que enfrentamos, que en la medida que la vida transcurre y que tenemos nuevas experiencias, estamos cambiando siempre.
Eso es la ciencia, la rama más importante de la biología es la neurobiología hoy día. Y se sustenta en eso. Y eso nos hace sospechar que esa idea de los metafísicos antiguos y la propuesta que ellos hicieron que devino en la historia del mundo occidental hegemónica, tenemos que desbancarla. Que el ser más importante, y no suelto la palabra ser, cambio los atributos, no es el ser que descubrimos siendo cuando nacimos, es el ser que nos proponemos construir durante el trayecto de la existencia. Y que la verdad no es acceder a ese ser inmutable y por tanto, una vez que se accede, es definitiva. La verdad es dinámica, es históricamente cambiante. Es como la sensibilidad, la estética, la democracia, la ética, la justicia. La justicia cambia en la historia. El sentido que le conferimos a las cosas está abierto al tiempo y está cambiando en todo momento, se está desarrollando. Entonces nos estamos poniendo en cuestión la noción de verdad, pero estamos cambiando a otra noción de verdad. Entonces, lo que planteamos es que tenemos que soltar el sustrato metafísico que heredamos de hace 25 siglos en nuestro sentido común, que nos impide entender lo que pasa adecuadamente de manera de que podamos hacernos cargo, tanto a nivel individual, de las relaciones personales, de las instituciones y las relaciones de la convivencia social y del carácter de nuestras instituciones. Esto es lo fundamental. Y el coaching ontológico, entonces, es un coaching que se funda en nuestra nueva mirada sobre el carácter de la realidad, que acepta que la vemos como somos, que reconoce que las dificultades que nos encontramos en la vida no son muy esquivas y nos cuesta encararlas, porque tenemos residuos metafísicos de los que no estamos conscientes, que tenemos que disolver. Y parte central de la práctica del coaching ontológico es identificar esos residuos metafísicos para abrir una forma de hacer sentido, de ver las cosas que expanda nuestra capacidad de intervención, de acción, de forma que podamos resolver los problemas que nos aquejan y que nos llevan normalmente a la resignación y a experiencias extremadamente dolorosas con otros y con nosotros mismos. Si no entendemos eso, no estamos haciendo coaching ontológico. Esto es lo central. Entonces, por ejemplo, las cosas que nosotros hacemos en Newfield Consulting, que es la organización que hemos formado, son tres cosas importantes las que hacemos. En primer lugar, desarrollar este nuevo discurso que propone una ontología distinta, una forma de concebir la realidad radicalmente diferente de la que hemos tenido por 25 siglos. Una ontología que podemos describir como existencial, hermenéutica y lingüística. No importa. Nosotros, por eso que tomando eso, llamamos esta propuesta ontología del lenguaje, enfatizando la dimensión lingüística. Ese es un discurso que tiene que llegar a todo el mundo para alterar el sentido común que cada uno tiene. No puede ser hecho solo en la academia. En la academia eso, ya la metafísica en la academia fue barrida. Los grandes filósofos no son metafísicos hoy día, pero el resto sí lo somos.
Entonces tenemos que sacar un discurso que sea entendible por todos. Tenemos que desarrollar, esa es la primera contribución, generar ese nuevo discurso. La segunda es una práctica, una disciplina que nos permita ayudar a tantos individuos que tienen problemas tan profundos y que no saben cómo hacerse cargo. Y que acuden a un coach diciéndole, mira, tú tienes competencias, tú miras las cosas de una forma que yo no tengo, ayúdame a entender por qué me pasa lo que me pasa y qué puedo hacer para hacerme cargo. Y ese es el coaching ontológico, y para hacerlo, el coach ontológico tiene que detectar normalmente residuos metafísicos que este sentido común tiene, que nos bloquean la posibilidad de resolver los problemas que enfrentamos. Esa es la segunda, la disciplina del coaching ontológico. Y lo otro es lo que llamamos la consultoría ontológica, que lo hacemos no con individuos, sino con organizaciones, con instituciones, con empresas, con organismos públicos, con organizaciones educativas, donde sentimos que podrían hacer tanto más de lo que están haciendo, que requerimos que hagan tanto más de lo que están haciendo, que nos hacen falta. La iglesia, que requerimos, dado lo que estamos viviendo, muchas veces sujetarnos en una dimensión trascendente que la iglesia actual, por ser tan profundamente metafísica, no nos está entregando. Y hacemos un tipo de consultoría orientada a colectivos, a organizaciones, a entidades sociales, para despertarlas a esta nueva forma de ver las cosas y de intervenir en ellas, que nos saque del hoyo en el que nos encontramos, de este callejón sin salida al que nos apuntaba Nietzsche hace más de 100 años. A partir de Fantástico. esto, lo que quieras, Sandra. No, Pregúntame, fantástico. bombardéame, destrózame. Fantástico escucharte porque de verdad el poder del coaching ontológico es algo maravilloso, ¿cierto? Y el impacto que genera en la sociedad. Y ahí quisiera preguntarte, Rafael, entonces, como la pregunta del millón, ¿cómo se diferencia el coaching ontológico de otros tipos de coaching? Pero es exactamente por lo que te decía, porque hace de su foco una manera que tenemos todos de concebir la realidad que no nos ayuda. Y busca, a veces muy ligado a experiencias concretas, pero iniciar desplazamientos que nos permitan una forma de ver, convertirnos en un observador radicalmente distinto del que hemos sido, para poder actuar de una forma sustancialmente diferente. Va muy profundo. No hay coaching más profundo que el coaching ontológico. No es cosa de un par de recetas, de un par de tips, de consejos, de cosas. Además es un coaching muy comprometido con que la persona que estamos ayudando devenga mucho más autónoma de cómo era cuando acudió a nosotros y requirió nuestras ayudas. Salga con un nivel de autonomía, con una sensación de sentido de su vida, con horizontes distintos de cosas que puede hacer, que puede asumir y que son fundamentales para resolver el conjunto de problemas más acuiciosos que nos plantea nuestra época. Esa es la gran diferencia, que examina la forma como solemos interpretar las experiencias, la vida, la existencia, para mostrarnos que hay una forma más distinta, que revela cosas que desde la otra dimensión no se veían y nos conduce a una acción que desde la otra no tomábamos.
Perfecto. Y cuando te escuchaba precisamente en esa transformación que tenemos los seres humanos tan constante y dinámica, efectivamente, vemos y nos estamos enfrentando a entornos también, a estos famosos entornos Bani, que son frágiles, que están llenos de incertidumbre, que son no lineales, que por primera vez el ser humano no tiene la respuesta a muchas preguntas que nos podemos estar haciendo y que obviamente, digamos, esa incertidumbre hace que precisamente el ser humano entre en una dimensión diferente. De hecho, sabemos que precisamente la pandemia llevó a muchas personas a reevaluar hasta su propio estilo de vida. En ese sentido, quisiera preguntarte, ¿tú consideras, Rafael, que van a surgir o que están surgiendo nuevas ontologías del ser, tanto ahora como posiblemente para el futuro, y más aún si le sumamos un poco A ver, las esto de la... ontologías no es Sí. una cosa que vengan múltiples, así. Ujú. Hemos estado en una de hace 25 siglos y estamos entrando en otra. Es, como se dice en inglés, epoch making lo que estamos, en lo que estamos. Estamos iniciando una nueva época en la historia de la humanidad si no somos destruidos como especie antes. La pandemia obliga a cambios, sin duda, muchos en nuestras prácticas, en muchas cosas, pero son secundarios, son mucho más superficiales. No cambia nuestra forma de hacer sentido, nuestra forma de conocer, de mirar la realidad y de intervenir en ella. No cambia la mirada que tenemos sobre el gran desafío de la existencia humana. Entonces, hay mucha gente que está en esta corriente de una nueva ontología. Si tú miras filósofos en las partes más insólitas, por ejemplo, yo estoy leyendo en este momento un libro de este filósofo católico italiano, Gianni Vattimo. Él está absolutamente en esta misma ontología emergente, existencial, hermenéutica, lingüística. Si tú miras los filósofos franceses más importantes, y te vas a Derrida, a Levinas, te vas a los más destacados, estamos en el mismo cauce. Si tú te vas en los Estados Unidos y te conectas con los filósofos más interesantes, Rorty, por ejemplo, te das cuenta que están exactamente en el mismo camino. No son distintas ontologías. Apenas nos da para construir una nueva, que está poco a poco avanzando y que está mostrando un poder insólito al que no estábamos acostumbrados. Pero no es que haya múltiples. Con suerte lograremos construir una distinta de aquella que estuvo durante tantos siglos vigente. Es un evento de características radicalmente distintas, pero que tenemos que llegar con ella a disolver la hegemonía de la ontología metafísica en nuestro sentido común, que nos permita vivir de una forma radicalmente diferente, haciéndonos cargo del sentido de nuestra vida, de nuestras relaciones personales más cercanas, de la convivencia con los demás y de la relación con nuestro entorno. En cada una de esas 4 áreas, el sentido de la vida, las relaciones personales más importantes de cada uno, las modalidades de convivencia social en las que estamos y la relación con la naturaleza, estamos en problemas profundos que nos amenazan con la catástrofe, la muerte, la existencia misma de la especie humana. Y esta posibilidad se abre a una mirada en la que podemos entrar con bríos y vigor en cada una de estas áreas a resolver muchos de los problemas fundamentales que están presentes en ellos. Muy bien, excelente. Y cuando te escuchaba también, entonces pensaba, ¿cuáles son esos grandes desafíos que nos trae la ontología a nosotros los coaches ontológicos en el ejercicio de nuestra profesión? ¿Qué consideras tú? A ver, un coach ontológico antes de llegar a ser un coach ontológico tiene que ser alguien que ha aprendido el poder de esta propuesta
lo ha aplicado a su vida, ha sido capaz de encontrar fuentes de sentidos que antes no encontraba, ha logrado desplegar relaciones personales con otra gente de otra calidad, puede contribuir, hacer contribuciones sustanciales a la convivencia social que tenemos en nuestras comunidades y puede ayudarnos a avanzar a resolver la crisis ecológica en la que estamos a punto de sucumbir. Es una persona que antes de ser una oferta para otros, tiene su vida como testimonio del poder del discurso que practica y de la disciplina que despliega. Esa es la primera tarea del coach ontológico. Y pasa muchas veces que uno descubre que muchos coaches que se llaman ontológicos tienen una existencia en clave metafísica y no en clave de esta nueva ontología emergente, existencial, hermenéutica y lingüística. O sea, un coach tiene que iniciar sus interacciones con los demás desde la confianza vivida que le mostraron el poder de lo que va a practicar, con una confianza de que tiene algo en sus manos que puede ser un gran aporte para esa persona que le ha pedido ayuda porque no es capaz de resolver por sí misma el tipo de problemas que la acechan. Luego hay que aprender cómo hacerlo. No basta con esta mirada. Hay un conjunto de prácticas que hay que desplegar, de procesos que hay que desplegar, que son fundamentales y que se tienen que aprender dentro de la disciplina del coaching ontológico. Pero lo más importante es situarse, antes que nada, antes que ninguna otra cosa, en este nuevo espacio ontológico que desde hace ya varias décadas en el mundo occidental ha comenzado a desarrollarse. Toma en cuenta, Nietzsche genera el primer atisbo de esto a mediados del siglo XIX. Comienza. Heidegger produce su obra más importante, Ser y Tiempo, en 1927. Luego él mismo se asusta y gira. Se habla del Kehre, que es giro en la filosofía de Heidegger, porque se da cuenta que esto, wow, es bravo. Y como que retrocede incluso un poco, y hay que distinguir entre el Heidegger del 27, que es, a mi modo de ver, el más espectacular, y el otro, que es un Heidegger golpeado, que se conecta con el nazismo en Alemania y que termina diciendo cosas que no son de la importancia del primero. Y luego toda la filosofía posterior. Todos los filósofos más importantes de la actualidad en Occidente están en la senda de esta nueva ontología emergente. No soy yo, no eres tú, no somos un grupito. Es toda la filosofía, la que tú tomes. Si es importante, tiene resabios, tiene elementos nuevos que marca una ruptura con esa ontología de 25 siglos. Es una cosa mayor, y es en torno a ella que hemos procurado desarrollar una disciplina, cosa que esto no sea una propuesta para filósofos. Filósofos que además de, aunque desarrollan una filosofía no metafísica, en sus vidas encaran sus problemas desde la metafísica que su filosofía superaron. Ellos mismos tienen un sentido común atrapado muchas veces en esa propia ontología que en el dominio de la filosofía superaron. Y muchas veces nos ha pasado que filósofos muy bien formados nos piden ayuda porque
aquello que han visto, aquello sobre lo que han escrito, aquello que entienden y enseñan, no logra desplazar su forma de operar y de relacionarse con ellos mismos y con los demás. Sí, esto tiene que ser algo que llegue a la calle, que llegue a la plaza, al espacio público, para que todos aprendamos a volar de una forma radicalmente distinta que nos puede llevar infinitamente más lejos de lo que sospechamos hoy día. Totalmente. De hecho, sabes que yo siempre me he soñado y hasta he promovido que el coaching ontológico debería estar en las escuelas, en los colegios. ¿Tú te imaginas cómo sería el mundo diferente si desde niños nos Claro. enseñan precisamente todas estas cosas? Y por eso que nosotros, por ejemplo, en el ámbito de la consultoría, trabajamos con empresas, trabajamos fuertemente con educación, educación primaria, secundaria y universitaria. Exacto, excelente. Trabajamos también con los organismos del Estado. Mm, Han sido extremadamente importantes, estamos permanentemente abiertos mm, a ayudar a quienes asumen responsabilidades allí. mm. Y trabajamos también, y lo hemos hecho muchas veces, por ejemplo, con la iglesia, porque hay pocas instituciones tan metafísicamente contaminadas Mm, como la iglesia. Y el despliegue del sentido de la vida requiere de una espiritualidad distinta, requiere conectarnos con el misterio de la creación, requiere. No podemos soltar eso porque nos empobrece, pero tiene que ser radicalmente distinta esa espiritualidad a la espiritualidad metafísica a la que hemos estado acostumbrados, de las verdades reveladas, de las verdades ya constituidas, que están en un mensaje antiguo. Y claro, hay verdades que tomamos de la tradición, pero siempre estamos accediendo y desarrollando nuevas formas de interpretar las cosas. Y eso es el elemento central de esta propuesta. Y precisamente esto último que traías tú sobre la espiritualidad, sobre este dominio de lo espiritual, ¿cuáles crees tú que son esos grandes desafíos que tenemos en estos momentos de crisis de sentido? Yo he estado en los últimos 5 años haciendo de mi área de estudio e investigación más importante, el dominio de la religión y de la espiritualidad. Durante mucho tiempo se creyó que había que devenir ateo. Yo mismo creí eso. Y yo creo que el ateísmo es un problema, no es una solución. Nos empobrece, nos impide enfrentar el sentido de la vida en sus capas de misterio que son las más gloriosas y importantes. Y el tema de la espiritualidad ha sido fundamental. Pero una espiritualidad que se sustente en esta ontología emergente y no en la metafísica que es en la que estamos. Una espiritualidad que apueste muy fuertemente por la autonomía del individuo en esa búsqueda de sentido a partir de ciertos criterios que se le entregan. Una espiritualidad que sabe que un ser finito no puede describir positivamente un ser infinito como Dios y que solamente lo puede hacer a partir de sus limitaciones como negación de esas limitaciones. Un tipo de espiritualidad que está siempre conectada con una dimensión existencial, con una búsqueda de sentido para darle a la vida un carácter distinto. En fin, este es un tema como del cual podría hablar días, porque es uno de los temas que más me convoca. Entender, hay un escritor, un literato argelino, que en uno de sus libros
dice algo que para mí me es extremadamente importante. Dios no es una respuesta. Dios es una pregunta que uno no termina nunca de hacerse. Y cuando esa respuesta provisoria la convierte en respuesta definitiva, metafísica, genera ateísmo. Porque ese Dios que construye termina siendo difícil de poder creer en él. Entonces, para mí, te digo, los últimos 5 años han sido fundamentalmente un sumergimiento en el dominio de la espiritualidad. Pero muy distinto del que estamos acostumbrados. Muy, muy distinto. Y podemos tomar, por ejemplo, yo siento que en esa mirada, Jesús, por ejemplo, yo vengo de una tradición cristiana, católica. Por tanto, me formé en ella. Y Jesús lo podemos tomar de la mano y nos muestra cosas que de otra forma no las vemos. En fin, no quiero profundizar en esto porque diría superficialidades, pero siento que este es un área que tenemos que rescatar. El ateísmo no nos limita el ámbito del sentido que tenemos que generar en nuestras vidas. Nosotros no solo somos seres trascendentes que podemos llegar a ser muy distintos en el futuro y convertirnos en un ser muy diferente del que fuimos. Somos también seres trascendentes porque somos capaces de conectarnos con el profundo misterio de la existencia, en el que tenemos que indagar, en el que tenemos que profundizar, en el que tenemos que entrar en un laberinto que hemos mantenido en la oscuridad y abrir puertas que hasta ahora hemos dejado cerradas. Y para aclarar lo que digo, entrego 2 citas que las cito muy frecuentemente. Una de una tradición que muy tempranamente la cristiandad fue extinguida cuando los cristianos, de ser un pueblo de marginados, de gente muy humilde y sometida, se convirtieron en la religión del imperio y se ligaron al poder. Y eso obligó a eliminar esa sensibilidad religiosa que entonces había, que es la sensibilidad gnóstica. Y hay un pensamiento gnóstico que dice: si indagas muy profundamente dentro de ti, te encontrarás con algunas puertas cerradas. Si no las abres, lo que allí se encuentra te destruirá. Si las abres, eso que se encuentra allí te salvará. Esa es la mirada existencial, mirarse a uno mismo. Algo parecido dijo Nietzsche, cuando señala que no explora en sus propios monstruos, suele convertirse en uno. Eso es lo que estamos llamando a una vida radicalmente distinta de la que se nos ha mostrado hasta ahora. Absolutamente profundo lo que planteas, maravilloso. Y ahí precisamente quisiera preguntarte, Rafael, tú eres uno de los fundadores de la PICOP. De hecho, yo entré a la PICOP porque sabía que estabas tú ahí, ¿cierto? Realmente te admiro profundamente. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido tu sueño y tu propósito para esta comunidad de coaches ontológicos a nivel mundial? Yo creo que hay mucho que hacer. Es una comunidad con muchos problemas múltiples, donde de repente vemos que surgen activos de corrupción, de superficialidad, de una cierta arrogancia. Esta es una propuesta que se sustenta muy fuertemente en la humildad, en el reconocimiento del carácter siempre limitado de los conocimientos que
que tenemos y vamos a tener. Y yo creo que es una comunidad que en muchos sentidos tenemos que enderezar. Hemos visto casos que nos avergüenzan. Y hay gente muy comprometida en seguir ese camino y que está consciente del valor de lo que también tenemos. Pero yo creo que hay que hacer un trabajo interno muy importante. Tenemos una misión como pocas: permitir que la humanidad entre en una fase radical y cualitativamente distinta, que comience a hacer sentido y a formular los problemas de una forma sustancialmente diferente, y que recuperemos la capacidad de conferirle una y otra vez sentido a nuestras vidas, porque el sentido hoy en día, dada la aceleración del cambio, se nos gasta y solo nosotros somos capaces de conferirlo de nuevo. Y esa es una habilidad que tenemos que aprender y que los coaches ontológicos tenemos una responsabilidad en ayudar a mostrar cómo se hace. Si lo hacemos, vamos a hacer entre muchos, porque yo insisto, no se trata solo de los coaches ontológicos. El conjunto de la filosofía en Occidente está caminando en esa dirección. Son demasiada la gente que se inscribe en diferentes caminos, que avanza en esta dirección. Y tenemos que abrirnos a ellos, escuchar de ellos, aprender de ellos, para poder llevar esta antorcha a una fase más luminosa en la historia del ser humano. Excelente, Luis. Desde la humildad, Ujú. desde la capacidad de escucha y desde el compromiso por el aprendizaje y la transformación permanente de uno mismo. Ujú. Y cuando te escuchaba, efectivamente, ahí tenemos grandes desafíos y uno de ellos es desde lo ético. ¿Qué opinas tú? ¿Cuáles son los mayores desafíos desde lo ético en nuestra profesión? Yo tengo un libro que se llama Ética y Coaching Ontológico, cortito, que lo hice porque en una universidad en Argentina me pidieron que hablara sobre el coaching ontológico y la ética, quizás consciente de que habían prácticas sospechosas. Y aproveché para escribir una respuesta que se convirtió en un libro breve. Y allí yo muestro, básicamente, la importancia de 6 ejes éticos en la relación con los demás: el respeto y la autonomía del otro, no subordinarlo, hacerlo cada vez más autónomo, más independiente de nosotros mismos, aunque los estemos ayudando. La confianza con el otro. Con respecto a uno mismo, recuperar un sentido de dignidad y de esperanza con respecto a lo que nos puede deparar la vida en el futuro. Y con respecto a la transformación, hacerlo desde la humildad, abandonando la arrogancia y la soberbia, tan frecuentes hoy en día y incluso muchos coaches. Y luego, esos son los 3 primeros ejes. En el presente, restringir el miedo, que nos es útil porque nos advierte amenazas y peligro, pero profundizar en una vida sentada en la confianza y la capacidad de arriesgar y avanzar y sacrificar. Con respecto al pasado, disolver nuestros resentimientos y recuperar la paz. Y con respecto al futuro, no caer en resignaciones que achican los horizontes alcanzables y comprometernos con la ambición,
con el entusiasmo y con la esperanza de lo que ese futuro nos puede deparar. Si nos manejamos en esos 6 ejes, yo creo que tenemos lo fundamental de esta nueva ética instalado. Lo demás viene por añadidura. Maravilloso. Rafael, todos los que te conocemos, sabemos que eres una persona absolutamente profunda. Y yo quisiera preguntarte tú, como sociólogo, filósofo y quien puso las bases para el coaching ontológico, que yo creo que tienes una cantidad de hijos regados por el mundo. Todos nosotros los coaches ontológicos que te admiramos profundamente y que tu libro Ontología del Lenguaje, mejor dicho, todo coach ontológico debe haberlo leído, así como diversos libros tuyos. Creo que en eso jamás pensaste pues, que ibas a crear algo así, pero yo quisiera preguntarte cuál es ese legado, que tú has buscado dejar socialmente. No me gusta la pregunta, Sandra, porque podría llevarme a subirme a un pedestal. Yo quedo más contento si veo que a partir del contacto con nosotros, no digo conmigo, con todos los que estamos haciendo esto bien, y te incluyo, somos capaces de abrir caminos donde la gente puede volar y alcanzar alturas que antes distaba mucho siquiera de imaginar que era posible, y recuperar una autonomía que por lo general la tiene comprometida. Volar por sí mismo, inventar sus propias cosas, no repetir lo que nosotros decimos, superarnos una y mil veces. Que el futuro vaya dejándonos obsoletos a nosotros mismos. Y el legado tiene la idea de que esto va a perdurar. Yo quiero que el legado sea nuestra propia obsolescencia, porque habiendo dado los pequeños pasos que hemos dado, se inició un proceso en espiral mucho mayor de lo que hoy día podemos siquiera imaginar. Y formas de vida, de convivencia con los demás, de respeto de la naturaleza y de los seres vivos que en ella habitan, además de nosotros, radicalmente distinta. De repente, incluso con la sensación de que quizás al final de un camino que no tiene término, que no tiene final, se vislumbra algo que es una luz que hoy día hace mucha falta. Estamos viviendo hoy día, en el presente, en un mundo que se oscurece, en un mundo sombrío, en un mundo tremendo. Vemos cómo caen sociedades, regímenes, instituciones. Vemos el efecto de la pandemia, de la guerra en Ucrania. Y cuando empiezo a nombrar, digo, saben, por favor, no vayan tan lejos. Miren tan solo el comedor de sus casas, y parte de esa sombra está también allí. Queremos iluminar un poquito eso, para que nos dejen en obsolescencia, para que nos superen 1000 veces, para que nuestro nombre se olvide, porque surgieron otros caminos, otras luces. Eso es lo que buscamos, no nosotros. No hay un afán de llegar a ser alguien, sino de disolvernos en un camino que nos incluya a todos, y donde las principales contribuciones no serán las nuestras, sino las de otros.
Qué hermoso esto que plantea Rafael. Y yo te digo que el coaching ontológico ha sido una bendición en mi vida y efectivamente me ha dado alas, totalmente. Para finalizar, Rafael, quisiera preguntarte, ¿hay algún mensaje que tú quisieras dejarle a la comunidad de coaches ontológicos adicional a todo lo que has planteado? Yo diría, estamos en los primeros pasos. Lo que hemos aprendido hasta ahora es infinitamente pequeño a los desafíos de aprendizaje que tenemos por delante. Comprometerse con procesos profundos de aprendizaje, de transformación personal de cada uno. Distamos de estar a la altura de lo que podemos llegar a ser. Hacerlo desde la humildad, hacerlo desde el rigor, no tomar las propuestas fáciles, esotéricas, New Age, seleccionar bien la gente en la que nos apoyamos, no bajar las expectativas de las mejores influencias. Yo siempre digo, yo pertenecía, en mi curso éramos veintitantos. Mi lugar en el curso, al final, cuando daban los premios, era alrededor del 10º. Yo no era ninguna persona especial. Yo no soy ninguna persona especial. Pero me caí demasiadas veces en la vida como para no darme cuenta de que tenía que producir en mí mismo transformaciones fundamentales. El primer problema era yo. Y eso me llevó a abrirme a otras cosas. Y eso es lo que yo le pido a cada coach. Nunca pierdan de vista que el problema más serio son siempre ustedes mismos. Y ahí podrán ser una oferta para otros. Así es, Rafael, ese es nuestro gran desafío. Rafael, muchísimas gracias por estar en este programa. De verdad que maravilloso escucharte como siempre, las reflexiones tan profundas y nos dejas grandes, grandes desafíos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sandra. Muchas gracias. Que estén bien. Adiós. Continuamos con nuestra sección, el impacto del coaching ontológico en las organizaciones. Y como decía Rafael Echeverría, efectivamente el impacto del coaching ontológico en la sociedad, a nivel personal, a nivel de las instituciones, tanto privadas como públicas, es altamente, digamos, maravilloso. Y por eso he querido traer e invitar a un líder a quien yo admiro profundamente, un líder ecuatoriano, Eduardo Lafebre, a quien quise invitar para que nos comparta precisamente el coaching que ha hecho en su vida y en su organización. Eduardo, bienvenido. Hola, mi querida Sandra, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto, más bien que No, me hayas invitado a este espacio. para mí es un placer tenerte aquí, Edu, y como te decía, te admiro mucho, no solamente por los logros que has tenido en tu vida profesional, sino, digamos, en ProduBanco, que es uno de los mejores bancos que tiene el Ecuador. Y quisiera iniciar con esta pregunta, Edu. Tú te formaste hace más o menos unos 9 años, ¿cierto? Sí, en ProduBanco estoy ya hace 9 años, así Ok. es. Y te formaste como coach hace 9 años, si no me Y equivoco. me formé como coach hace 8 años y medio, capaz, Ok, casi perfecto. entradito al ProduBanco. Exactamente. Y ahí quisiera preguntarte primero es, ¿qué generó en ti el coaching ontológico, tanto a nivel personal como profesional? Verás, yo pienso que es un ejercicio muy relacionado a lo que el mundo organizacional busca, que es vivir experiencias. Ser coach y pasar un proceso de coaching es una experiencia, vives un proceso de cambio o de transformación, inclusive algunas personas. Y sin duda, lo chévere es, quizá hasta que yo no fui coach, no aprendí a disfrutar del camino, sino buscaba el resultado, ¿verdad? La montaña, estar arriba, cruzar el río al otro lado. Pero sin duda alguna el coaching te ayuda a disfrutar, al menos en la parte personal, el camino. Y eso me agregó a mí mucho valor a ser más feliz inclusive en las cosas personales y profesionales.
Qué interesante. Y precisamente cómo lo has aplicado en la vida organizacional. Bueno, en la organización, desde mi punto de vista como coach, evidentemente al tener un equipo, uno empezando por mi persona, haciendo cambios, mirando cómo puedo yo mejorar para ayudar a mejorar a las personas con las que he trabajado. Y sin duda, otra cosa que te permite el coaching y me ha permitido en la organización es ver alternativas, porque el coaching es un extraordinario camino para ver alternativas. A veces uno no encuentra la salida, no sabes por dónde ir. Y este espacio de mirar opciones alternativas, tanto en tu vida personal y en el banco, cuando encuentras tantas situaciones con más de 3.000 personas, 3.000 mundos, es extraordinario poder mirar alternativas y hacer ver alternativas a otras personas para su desarrollo profesional, por ejemplo. Efectivamente, y son muchos mundos en Muchísimo, una organización, todos diversos y todos ¿cómo con no? diferentes necesidades, emociones e inquietudes. Pero Así lo que es. más admiro de ProBanco y de lo que tú has liderado es cómo le has apostado a formar a los líderes de la organización en coaching, ¿cierto? ¿Por qué lo has hecho? El principal factor por el que yo sigo en esa institución es que en Produbanco la gente no es lo más importante, la gente es Produbanco. Esa es una gran diferencia. Y el liderazgo es la base para poder permitir que esas personas hagan cada día mejor su trabajo. Entonces, el coaching ha sido un proceso de entrenamiento y formación para muchos líderes en el banco que les ha permitido pulir, aprender, formarse desde las personas, desde el interior, desde el individuo, desde el ser, para poder transmitir después o permitir desarrollo personal, desarrollo profesional. Ha sido clave formar a los líderes para poder ayudar a crecer a otras personas en la organización y crear este espacio, este mundo que te digo que es, la gente no es lo más importante, sino la gente es el banco. Y no lo puedes hacer más que a través de un extraordinario liderazgo. El coaching ha sido una herramienta fundamental para eso. Ujú, efectivamente. Y bueno, yo he tenido el honor de haber sido Por la coach supuesto, y formadora a través de nuestra escuela y por Iconex supuesto. International, pues precisamente a todos estos líderes. Pero también hay algo que admiro mucho en ustedes como banco, Eduardo, y es precisamente cómo ustedes también ponen un coach, no solamente para los líderes, sino, digamos, para los diferentes colaboradores de la organización cuando lo necesitan. De hecho, ha sido muy bonito porque precisamente con la pandemia fue ese aporte a ellos para manejar los procesos de duelo, no Sí, solamente, digamos, a sus familias, sino a los equipos. ¿Qué sin creen duda. ustedes que eso ha generado como un aporte a sus colaboradores, a las familias y a la organización? Sabes que hace unos 4 o 5 años decidimos empezar a manejar este concepto que se llama bienestar desde una óptica diferente, que generalmente el bienestar las construyes para empleados, en darle un buen espacio de trabajo, un buen computador, una buena silla, alimentación adecuada, instalaciones. Tú conoces las instalaciones del banco, cómodas, flexibles, divertidas, invitan a la agilidad. Nosotros decidimos empezar a hacer bienestar para personas, porque en realidad lo que tienes en una organización son personas. Entonces tienes papás, tienes mamás, tienes tíos, tienes nietos, tienes gente con familias disfuncionales, tienes gente con muchas otras cosas más y actividades. Entonces, evidentemente la asesoría a través del coaching nos permite ayudar a tener personas sanas, saludables desde varios aspectos. Emocionalmente, trabajamos en lo físico, trabajamos en la salud financiera de nuestra gente, pero sobre todo emocionalmente, que la gente esté bien para que pueda hacer bien su trabajo. Al final es un negocio, pero ProBanco es un negocio construido con las personas son las que hacen esto. Así que estos procesos de coaching para nuestra gente en pandemia nos ayudó a dar estabilidad, a ayudar a pasar un proceso difícil, que es lo que yo te decía, no saltárselo, sino ayudar a atravesar procesos, a veces difíciles, otros mucho más difíciles. Contigo vimos varias cosas, pero finalmente
encontrar seres humanos que son sensibles, que tienen que pasar duelos, que tienen problemas, que nos pasan todas estas cosas, pero que finalmente administran su vida de la mejor manera para estar bien por dentro y hacer mucho mejor cada día su trabajo. Efectivamente, qué bonito eso que nos compartes y me alegra muchísimo que el coaching haya brindado todos esos aportes. Y para finalizar, Edu, si pudieras poner en una frase o en una sola palabra lo que ha significado el coaching ontológico desde el impacto que ha generado en tu organización, ¿cuál sería esa palabra o esa frase y qué significaría para Produbanco? Te voy a decir confianza, eh, porque hemos tenido varios tipos de procesos a través del coaching, de formar coaches. Tú, como bien dijiste, has sido parte de ese proyecto grande en el banco y hemos tenido desde procesos pequeños, simples, divertidos, a muy complejos, grandes. Y yo diría que en la gente de la organización se ha fortalecido la palabra confianza. Porque la gente sabe y ha vivido a través, por ejemplo, de los procesos de coaching que lo que nos interesa es la persona. No el contador, no el financiero, no el que tiene las 10 maestrías, que maneja 5 idiomas. Sí, sí, es importante, pero la gente sabe que lo que más nos interesa son las personas. Entonces, yo te diría, ¿qué nos ha permitido el proceso de coaching a la gente que le hemos dado esos procesos y a quienes hemos formado? Dicho por la gente, inclusive, que la organización lo que más le preocupa es la gente. Entonces, confianza. Excelente, Edu, y efectivamente eso es vivir como en coherencia con los valores que tiene el banco. Así es. Quiero agradecerte muchísimo esta experiencia que nos compartes de lo que ha significado para Produbanco el coaching ontológico, la formación, las experiencias de recibir coaching para, digamos, los diferentes colaboradores en diversos momentos. Y bueno, muchísimas gracias, Edu. Gracias a ti, mi querida Sandra. Siempre es un gusto y esperamos seguir trabajando contigo y seguir construyendo esa organización que tenemos. Gracias, Edu.